No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Así es, Padre. Levanta un momento más tus manos. Tú eres digno, Señor, de nuestra adoración. Eres digno de nuestro reconocimiento. Tu palabra declara, Señor, que eres digno de tomar las riquezas, el reino, la gloria, la sabiduría. Así es, eres digno, Señor, que te amemos, que te sirvamos. Eres digno, Señor, de nuestra vida, de ser el dueño de nuestra vida, de ser el dueño de nuestro corazón. Así es, recibe toda la gloria. Dale el aplauso más fuerte que puedas. Adórale. Oh, gloria. Oh, sí. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por abrazarnos en este día. Gracias por amarnos tanto, tanto, tanto. Amén. Así es. Gracias, Señor.
tomar tu lugar. Bien, vamos a darle lugar a Mac, ella va a predicar. De vez en vez, Vania, Maguel y Charis les damos oportunidad que ellas prediquen en la conferencia principal. Y antes quiero anunciarles que hay una nueva convocatoria para una caminata global que se llama A21. Algunos de ustedes no han oído y no les hemos comentado. A21 es Abolition 21 porque es un movimiento que surgió en Australia y ahora está en muchas partes del mundo, en casi todos los continentes, y consiste en un movimiento para abolir precisamente la trata de personas. México es uno de los países donde hay mayor índice de desaparición y trata de personas, y lo más grave de todo es que los niños es el grupo de edad que ha sido mayormente víctima de esto. Así que esta caminata es una convocatoria para crear conciencia en la sociedad. Vania, Maguel y Charis se unieron a este movimiento y nos invitaron como pastores a participar como iglesia, y creo que este ya es el 7º año, si recuerdo bien. El 8º año, ya son 8 años de haber entrado a este movimiento A21. Consiste en hacer una caminata precisamente. Maguel nos va a dar los detalles del evento. Se trata de caminar en el centro de la ciudad en fila, en silencio. Portamos letreros que hablan acerca de la problemática de la trata de personas. Y lo que queremos con esto es que se forme un movimiento de conciencia para abolir la trata, porque muchas de estas cosas tan terribles se han normalizado y lo vimos en las noticias y ya nos acostumbramos a oír estas informaciones terribles sobre la desaparición de las personas. Entonces viene esta nueva convocatoria, ya es en unos días, y Maguel nos va a dar los detalles para que tú tengas presente. Aparte el día, por favor, el horario, únete con nosotros, confirma tu asistencia. Gracias. Pues sí, nada más voy a estar mandando como el link para poderse registrar. Nos tenemos que registrar en una página oficial de A21. Entonces estuve el martes pasado compartiendo como el link para que nos registremos y que usemos playera negra. Es importante que cuando vayamos a la caminata y cuando te registres te va a decir qué necesitas hacer. Entonces una de esas cosas es usar una playera negra para todos irnos como, de hecho nos tenemos que vestir todos de negro, para ir a la caminata. Entonces espero que se puedan, que puedan apartar ese sábado. Es sábado 19 de octubre y la verdad es un día muy especial, y háganse el tiempo, dense el tiempo de ir, aunque es organizado por personas cristianas. Invitar a las personas porque creemos que crear conciencia es más fácil que rescatar personas, lamentablemente. Entonces sean parte del movimiento, y vuelvo a mandar hoy el link para que nos podamos registrar. Y pues bueno, ¿qué les parece si antes de empezar oramos? Cierra ahí tus ojos. Señor, te pido que tú estés trayendo una paz, Señor, que sobreabunda este lugar, Padre. Gracias porque podemos saber que tú estás siempre aquí, Señor. Podemos entender tu palabra y queremos escuchar tu voz en medio de todo lo que hay a nuestro alrededor. Queremos escuchar quién eres tú, y gracias porque siempre que pedimos que tú reveles tu corazón, tú lo haces. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, iniciemos el día de hoy. Pues bueno, hoy ha estado como algo cargando mi corazón últimamente. He estado teniendo, creo que una vez en Intro Días como que lo platiqué, he estado como que platicando con algunas personas que no son amigos, que no son, no, sí son amigos, no son cristianos. Esa es la diferencia, nadie es mi amigo. Con amigos que no son cristianos, y he estado, ya les había comentado que estoy tomando un diplomado en intervención en crisis, y he estado como escuchando muchos comentarios. Y esos comentarios que han hecho las personas a mi alrededor han estado como que cargando mucho mi corazón desde hace muchos meses. Y justo Vania hace unos meses nos dijo de un podcast que se llama Bima.
Y ha sido como una bendición muy grande ese podcast porque es un hombre que es, él es judío y hubo un momento en su vida donde dijo, bueno, quiero entender bien como de dónde vengo, y entonces empezó a estudiar, estudió teología, y es un podcast increíble que te enseña como esta perspectiva como judía acerca de la palabra de Dios. Creo que eso luego nos hace falta porque solo sabemos como la perspectiva pues occidental que tenemos, ¿no? Entonces es importante poder interpretar la palabra de la manera correcta. Entonces justo él estaba como hablando acerca de Jesús. Ya estoy en la temporada 3. Ya voy muy adelantada, creo. Bueno, no, son 8 temporadas y son como 300 episodios. Siento que no voy adelantada, pero es que de esas veces que dices, no le tengo que poner pausa porque me tengo que sentar a escribir, ¿no? Entonces, justo Dios ha estado como empapando mucho lo que escucho acerca de lo que me ha traído mucho pesar en mi corazón. Y es cómo somos cristianos y cómo el mundo nos percibe como cristianos. Y entonces hubo una persona que que estaba con sus hijos. Su hijo era un niño chiquito, tenía 2 años, y entonces el niño él tenía como todas sus herramientas en su garage, y el niño como que quería ir a escarbar la tierra. Y entonces vio las herramientas del garage y dijo, y entonces agarró esto. Por eso traje el martillo. De hecho, cuando se lo di a Moy, me dijo, ay, ¿quién le vas a pegar? Y yo, pues a quien se porte mal. Y entonces el niño agarró un martillo. Y cuando tú agarras un martillo, ya de grande, ¿qué es lo que piensas que vas a hacer con el martillo? ¿Qué? Arreglar algo, pero ¿cómo lo vas a arreglar? Le vas a pegar, ¿right? O sea, le vas a pegar al clavo o a lo que sea que le quieras pegar, pero le vas a pegar. Bueno, el niño agarró el martillo, y entonces como él quería escarbar y vio esta parte de aquí, ¿para qué sirve esto? A ver, ¿quién ha agarrado un martillo en su vida? ¿Para qué sirve esto? Para quitar los clavos, ¿verdad? O sea, tú lo ves, pero tu primer instinto no es, con esto voy a quitar un clavo. Tu primer instinto es parte de la decoración del martillo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, yo dije, pues ok, o sea, esa es la forma de un martillo, pero no pensé en, bueno, ¿qué voy a hacer con la parte de atrás? Alguien me tuvo que enseñar. O sea, no es tu primer instinto decir, claro, con esto tiene una abertura y quitas un clavo con esto. O sea, no, la verdad no es nuestro primer instinto. Entonces el niño agarró el martillo, y entonces lo que hizo fue muy inteligente. Con este pico de aquí, lo usó de pico literal, y empezó a hacer un hoyo. Y cuando el papá llegó, vio el hoyo y dijo, pues qué buen trabajo, ¿no? O sea, no es exactamente para lo que funcionaba, pero logró hacer algo con una herramienta que no servía para eso. La palabra de Dios es como ese martillo. Tú puedes tener un instinto de cómo la palabra de Dios puede ser usada, y puede ser que funcione, pero no significa que para eso estuvo diseñado. Nosotros podemos leer la Biblia y podemos sacar un pedacito de contexto de la Biblia y decir, esto me queda impresionante, ¿no? Luego yo conocía personas que decían así como de, luego yo agarro mi Biblia y le hago como así y pongo mi dedo. Y yo digo, Dios me va a hablar aquí. Y yo decía, órale. Pues es como el martillo. Puede ser que funcione. La pregunta es, ¿para eso estaba diseñado? Y entonces, ¿qué es lo que pasa a nuestro alrededor? Nosotros queremos tener este instinto de cómo la palabra de Dios funciona, pero no significa que muchas veces ese instinto de cómo la palabra de Dios funciona sea real. Y yo puedo agarrar un pedazo de la Biblia y un pedazo de la palabra de Dios y decir, y Dios matará a todos mis enemigos.
y les cortará la cabeza. Híjole, esta Patricia, la del trabajo, no sabe lo que le espera. Y podemos tomarlo así y buscarlo y tenerlo ahí y decir, esto me va a servir para lo que yo necesito. Pero la pregunta es si estamos leyendo la palabra de Dios de una manera correcta y estamos interpretando la palabra de Dios de una manera correcta, como para poderlo usar como si fuera galletita de la suerte en todas partes. Estaba platicando con unas amigas el jueves y me decían que estaban un día súper impresionadas porque abrieron una galletita de la suerte y que toda su fortuna decía cosas que ellos literal estaban viviendo. Y entonces una de ellas empezó a decir así de, no, y yo abrí mi galleta y dije, no inventes, o sea, es justo lo que estaba pensando. Y en eso un amigo me dijo, ay, ¿qué fue lo que dijo? Ah, sí, ay, qué bueno que comimos porque ya no va a haber para comer esta semana. Y cuando abrió su galletita de la suerte decía, nunca te faltará un plato de comida. Y entonces estábamos todos súper impresionados porque las galletitas de la suerte nos estaban diciendo justo lo que estábamos diciendo. Y en eso la otra amiga dice así como de, pues la verdad es que a mí no me pasó eso. Y yo abrí mi galletita y como todos estaban diciendo eso, yo decía, uy, sí, wow. Y dice, pero la verdad no aplicaba. Entonces como que quise ser parte del contexto. Y muchas veces así pasa con la palabra de Dios. Yo me estaba muriendo de risa, porque todas las historias que me cuentan en ese momento sirven para estos ejemplos de lo que Dios ha estado como poniendo en mi corazón. Que muchas veces tomamos la palabra de Dios y la acomodamos como nosotros pensamos que mejor se acomoda en la circunstancia que estoy viviendo y en contra o a favor de las personas que están a mi alrededor, pero en realidad la palabra de Dios, esa no es la función. Y esa es una de las razones por las que a mí no me gustaba leer el Antiguo Testamento, porque yo decía, es que yo me voy a encontrar un Dios que no es el Dios que yo conozco, y mi interpretación y mi visión de Dios va a cambiar, porque yo no estaba entendiendo que así no funciona Dios y su palabra no funciona como yo pensaba que funcionaba. Que primero, antes de poder aplicar pedazos de la Biblia, tú necesitas entender el contexto de lo que están diciendo para poder entonces entender qué es lo que Dios quería con lo que dijo. Entonces, cuando tú escuchas a Jesús, te das cuenta de que Él hacía cosas que no estaban fuera de lo común, porque Él sí sabía, Él sí entendía cómo estaba escrito y para qué estaba escrita la ley. Porque si yo te pregunto, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley que está en la Biblia? ¿Cuál es nuestro primer instinto de la ley? ¿Para qué están ahí las reglas? ¿Cuántos piensan que es para que las cumplamos? La pregunta es, ¿podemos? Muchas veces pensamos que la ley está ahí para que nosotros tengamos que atenernos a todo lo que está ahí, pero en realidad la ley está ahí porque Dios nos ama. Y no lo vemos así. Cuando yo le digo a mis alumnos que no hagan, les voy a contar esta historia. Espero que Manuel nunca vea esta historia. No es cierto, espero que sí. Ya dije su nombre, ni modo. Entonces, este niño... los adolescentes tienen algo que yo no entiendo, y es esta cosita de que se quieren lastimar lo más que puedan en el corto periodo, más rápido que puedan. Los hombres, sobre todo. Las niñas, otras cosas, pero los hombres, híjole, qué bárbaros. Así como de patearse mientras están bajando las escaleras. O sea, es un juego de sobrevivencia. Y los hombres, porque se acuerdan. Bueno, pues este alumno mío agarró la mesa. Es una mesa densa, o sea, no era una mesa chiquita ni ligera. Y empezó a hacer lo que me pareció el momento más impresionante que yo he vivido. Y empezó a hacer como si la estuviera cargando así, como de pesas. Y yo le dije, Emanuel, no hagas eso, porque se te va a caer. Y yo siempre les digo algo, y si se te cae o si te caes, me voy a reír.
y todo el mundo va a pensar que yo soy una mala maestra y tus acciones me van a reflejar una parte de mí. Y se los digo de broma y todos nos reímos, pero es en serio. Entonces, Emmanuel dice, no, ¿qué piensan que dijo? No me va a pasar nada, cual hombre de cartón, cual hombre de goma, indestructible, Dios impresionante. Entonces empieza a hacerlo y yo volteo y estoy a punto de decirle, ¡pum! Y se le cae en sus partes nobles. Y yo dije, este niño se va a quedar sin descendencia. No se podía parar, Emmanuel. No se podía parar. Tuve que mandar el penosísimo mensaje de que necesitaba a la enfermera y una silla de ruedas porque el niño no se podía levantar de la silla. Y cuando pasó y tuve que mandar el mensaje, la verdad sí me reía afuera. O sea, sí llegué y le dije así como de, ¿estás bien? Pero cuando le dije, ¿estás bien? Hace que le dije, ¿qué te dije? ¿Qué? Repítelo por favor, Emmanuel. ¿Qué te dije? Que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque se me iba a caer. ¿Y se te cayó? ¿Ustedes piensan que Manuel volvió a hacer eso en toda su vida? Jamás lo volvió a hacer. Y cuando hacía algo que yo le decía que no, le decía, recuerda la mesa. Emmanuel lo tiene tatuado en su cerebro. Yo no le dije eso porque yo deseaba que se le cayera la mesa, sino porque yo no quería que se le cayera la mesa. La regla existía no porque yo odiara a Emmanuel. Como un alumno que me dice, eres mi teacher o eres mi hater. La regla no existe porque te odio y quiero que sufras. La regla existe porque te amo y no quiero que te pase lo que ya sé que te va a pasar. Porque es una consecuencia de tus acciones. Entonces lo que hacemos nosotros muchas veces como cristianos es que agarramos la regla y la consecuencia de la regla y entonces lo usamos como martillo para darle a la gente. Pero no todas, solo algunas, las que yo quiero, las que me gustan, las que me acomodan. Porque una vez me tocó una señora que me empezó a leer casi, ¿qué jueces? Me dijo, ¿sí sabes que los tatuajes dicen la palabra del Señor? Y entonces es importante, porque yo le dije, pero entonces, ¿y cómo están esos tacos de pastor? Porque ahí también, si le leemos, ahí dice que hay algo que no podemos comer. El ingrediente principal del pastor. ¿Cuál será? Y ahí ya dijo, se me olvidó esa parte. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida de cristiano? Lo que sucede es lo siguiente. La iglesia es un lugar que tiene que ser un lugar seguro para todos. Y cuando yo en mi vida y en mis decisiones y en mi interpretación de la palabra de Dios me utilizo la Biblia no para abrazar, sino para pegarle a la gente con la misma, entonces las personas no van a querer estar aquí. Si yo con la Biblia digo que los cristianos somos perfectos y entonces yo cometo un error, las personas no van a querer estar aquí. Si yo uso la Biblia como una excusa para mis acciones y entonces las personas empiezan a ver que no hago lo que yo comparto, las personas no van a querer estar aquí. Pero si nosotros nos dedicamos a decir, yo no soy perfecto, sino estoy siendo perfeccionado porque Dios me ama, la gente va a querer estar aquí. Porque a Dios no le sirve de nada que nosotros intentemos ser perfectos, porque no va a funcionar. Porque no hay ninguno de los que estamos aquí, ni nuestros benditos sacrosantos pastores,
que cumplan todo lo que hay en la ley. No existe. Pero ¿qué es cumplir la ley? Y muchas personas, cuando Jesús llega y le dice a sus discípulos, yo vine a cumplir toda la ley, y nosotros en nuestro vocabulario entendemos que entonces Jesús no solamente no pecó ni cometió errores, sino cumplió la ley. Tampoco eso significa lo que pensamos que significa. Porque hay reglas y hay leyes que aplican solamente para mujeres porque está del periodo menstrual. Jesús no era mujer, entonces él no podía aplicar esa ley, ¿o me equivoco? ¿Qué significa que Jesús haya dicho eso? El tema no es cumplir la ley como nosotros pensamos, sino para un rabí y para una persona estudiada y un maestro de la ley, del Torah, no era cumplir la ley, sino era saber interpretar la ley. Entonces lo que Jesús estaba diciendo no es yo voy a venir solamente a cumplir todo lo que está escrito, sino yo voy a entender cómo interpretar lo que está escrito. Y la razón por la que está escrito es para amar a la gente. Y es para traer paz en donde hay desorden. Para eso se escribió la ley. Cuando tú, si en algún momento te aventuras a ser maestro y llegas a un salón de clases y no hay reglas y no hay hasta aquí, esto es lo que no se puede, lo primero que se hace el primer día de clases, día 1, hola, mi nombre es Magdiel. Y lo segundo que yo digo es, vamos a leer las reglas de la clase. Y lo tercero es, quiero que me conozcan. No, no es cierto, primero les digo quién soy. Les enseño una foto de mi perro, luego se las traigo, está precioso. Y les digo, esto es lo que me gusta y esto es lo que me encanta y me gustan estas películas y mi color favorito y y luego les digo, vamos a leer las reglas de la clase. Y ese es el orden en el que Dios se acerca con nosotros. Hola, mi nombre es Dios, quiero que me conozcan, aquí están las reglas de la clase. Porque los amo, porque no los quiero castigar, porque yo quiero lo mejor para ustedes. Aquí están. Y entonces nosotros nos pasamos del paso 1, hola, mi nombre es, introduzca su nombre. Ni siquiera decimos quieres ser mi amigo, aquí están las reglas de Dios. Y te voy a pegar lo más fuerte que pueda con ellas. ¿Y qué pasó de como no, hola, buenos días, buenas tardes, cómo estás? Bueno, primero que nada, buenos días. Primero que nada, antes que nada. Porque nuestro instinto puede ser correcto al interpretar, pero si nosotros no conocemos a Dios, nuestra interpretación no sirve de nada. Si yo no sé que Dios me ama, entonces cuando yo leo el Antiguo Testamento voy a pensar que Dios me odia. Porque todo lo que dice aquí va a apuntar a eso. Pero cuando yo entiendo que Dios lo primero que quiere hacer conmigo es tener una relación conmigo, es amarme, entonces yo voy a entender todo lo que está escrito y voy a poder interpretar la ley para poder entender qué es lo que Dios está diciendo de mí, para mí, conmigo. Porque lo primero que Dios busca con nosotros es colaboradores. ¿Somos colaboradores de Dios? ¿O no? ¿Qué es un colaborador? Me pregunto yo. Tal vez ustedes también. Cuando alguien te dice en el trabajo, ay, nuestros colaboradores. Colabor. Que todos van al mismo lugar. Pero si yo, con mi interpretación, si el punto número 1 de la ley es el amor, lo llevo a todo lo contrario,
Entonces no estoy siendo un colaborador, ¿cierto? Si alguien les dice, ay, esta persona los va a llevar de guía de turistas y tienen un mapa, y la persona dice, primero les voy a enseñar mi casa. No están colaborando, ¿verdad? Cada quien está saboteando la ruta, ¿no? Y muchas veces pensamos que estamos siendo colaboradores con Dios, pero no estamos siendo colaboradores con Dios. Pero qué chistoso que eso fue lo que Dios quiso cuando creó al hombre y a la mujer. Porque Dios ama tener relación con nosotros, una relación en donde nosotros sepamos hacia dónde tenemos que ir, porque estamos todos juntos jalando para allá. Y ese es el punto. Pero si en nosotros, en nuestra vida cotidiana, no somos un lugar seguro. Un día entré en un debate con un chavo, porque estábamos platicando de un tema sensible, y yo dije mis pensamientos, que no eran los de él ni los de su papá, que no hay ningún problema, me hacen sentir más orgullosa. Entonces estábamos compartiendo nuestros pensamientos, y en eso dije, nosotros tenemos que ser un lugar seguro para las personas. Y él dijo, no, nosotros no tenemos que ser un lugar seguro para las personas. Dios es el único lugar seguro. Y yo, ¿y quién es a Dios? O sea, que tú entras a la iglesia y te recibió Jesús. Salió una luz impactante y te recibió el Espíritu Santo. ¿Quién te recibió cuando entraste? Kaeri. Si tú necesitas un café, ¿vas a ir, vas a orar? Oh, Señor, te pido por lo más bueno. Ayer me dormí tarde. TikTok no es de Dios. ¿Me puedes dar un café? Y vas a... ¡ah! Y va a aparecer un café. Y tú, gracias. No. Colaboradores. Entonces significa que nosotros sí somos un lugar seguro para las personas. Porque las primeras personas que las personas conocen son a nosotros. Y ahí es lo que ha estado cargando mi mente durante mucho tiempo y muchos meses. Y es que no estamos siendo buenos colaboradores. Porque lo que escucho es que las personas siempre se quejan de las personas que son religiosas o los cristianos. Y siempre las historias que he escuchado durante últimas semanas es que las personas, las peores personas que ellos conocen son cristianos y van a la iglesia. Y eso me mata. No somos colaboradores entonces. Porque Jesús, si algo hacía, era hacer sentir bien a todas las personas. Si tú lees el Evangelio de Mateo, está escrito para las personas que se sienten que no son parte de lo que Dios ya los hizo parte. Y Mateo está hecho y construido perfectamente para que si tú te sientes como una persona que no está dentro, se sienta dentro. Porque la primera genealogía, lo primero que hace Mateo es decir la genealogía de Jesús. Y lo primero, y de las cosas que dice, y es que primero incluye a mujeres en la genealogía. ¿Alguna vez han escuchado eso? Las genealogías no incluyen mujeres. Siempre son el hombre. Y entonces Mateo 1 incluye a las mujeres. Pero no cualquier mujer. No solamente era por ser mujer una persona que estaba afuera, sino que las mujeres que incluye, una de ellas es una prostituta. Porque no solo era una persona afuera, sino era una persona afuera. Y lo que está diciendo, y dice Mari, dice, si Mateo lo que quería hacer era decir que Jesús tenía, o sea, por sangre, la autoridad y era el rey, por sangre, con eso lo eliminó todo. Por incluir mujeres, incluir a una prostituta, lo eliminó todo. No había pureza en su sangre. Pero el punto de Mateo es que las personas que se sintieran fuera de la iglesia, se sintieran dentro de la iglesia, porque Jesús venía de un lugar en donde ellos pensaban que no era puro. Y
Y eso a todos nos debería de hacer sentir súper bien. Porque no hay ni una sola persona en este mundo que esté dentro por sí solo. Y entonces Jesús, todo su caminar y todo lo que Él hace es hacerle saber a las personas que tienen un lugar seguro en Dios, porque Él les está abriendo el espacio. Ninguno de ustedes va a entrar así a mi casa, ¿verdad? Espero. No, en serio no. No es cierto. Mi casa es mi casa, pero sobre todo sabemos que puedes entrar cuando tú quieras, si tú te sientes parte. Mi mamá y mi papá, o sea, abren la puerta y se meten. Y yo hago lo mismo en su casa. Yo, ay, hola, ¿cómo estás? Y abro el refri, ya sabes, porque pues, oigan, tienen uvas, tienen plátano bien podrido que mi papá escoge precisamente para... Mi papá dice, ¿cuál es el más podrido? Ay, tengo uno del basurero. Ese lo quiero. Ay, le gustan más bien podridos, así de que si no te lo comes en ese momento ya se pudrió. Mi papá sí selecciona sus plátanos. Entonces, pues bueno, ¿no? A mi papá le gusta hacer sentir bien a todos, hasta los plátanos, bien recibidos. Y entonces, todos vamos a hablar de los plátanos de mis papás. Y entras y eres parte y puedes estar porque te sabes dentro. Ahora, mi pensamiento es que yo siempre quiero hacer sentir a las personas que están conmigo que están en un lugar seguro. La vergüenza se termina cuando las historias están contadas en un lugar seguro. Y cuando las personas se pueden sentir que pueden ser vulnerables contigo y contarte todo lo que han hecho mal, estamos haciendo un buen trabajo porque estamos siendo colaboradores de Dios. Estamos entendiendo el propósito de para qué Jesús escribió las reglas. Para qué Dios escribió las reglas y cómo Jesús interpretó las reglas y cómo nosotros las tenemos que entregar. Y vamos a ir, ni crean que no vamos a leer la Biblia. En Lucas 6:27. Porque me encanta lo que Jesús hace, es que los fariseos, esta población del pueblo de Israel, que era muy pequeña porque eran estudiosos de la palabra, comían, se dedicaban a leer las escrituras. Y entonces ellos creían que ellos todo ya lo habían cumplido o caminaban para cumplir todo lo que viniera en la ley. Entonces ellos eran personas súper cuadradas en cuanto a Dios. Si esto es lo que Dios me dijo, así es como se va a hacer. No voy a poner ni un punto, ni una coma, ni nada, así va a ser. Entonces por eso ellos rechazaban personas, les decían que no eran dignos y hacían un montón de cosas porque para ellos lo más importante era cumplir la ley, porque ellos pensaban que cuando ellos cumplían la ley, entonces y solo entonces Dios iba a venir. Iba a poder estar con nosotros. Y entonces ellos sentían que como todos los demás no la cumplían, entonces por eso Dios no venía. Y entonces su pasión era que todos entendieran que tenían que hacer lo que tenían que hacer para poder conocer a Dios. Contexto. Entonces Jesús, después de las bienaventuranzas, si no han leído las bienaventuranzas, por favor léanlas, son muy, muy lindas y tómense un tiempo para leerlas. Y después de que hace eso, en el 27 dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quienes odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Y si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Y si alguien te exige abrigo, ofrécele también la camisa. Y dale cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Trates a los demás como les gustaría que los trataran ustedes. Y después de eso, así, aquí les empieza a decir como un montón de cosas que tenemos que hacer. Y entonces empieza
Jesús, a después de darles las bienaventuranzas, a decirles cómo amar a las personas. Porque el punto de todo esto y el punto de lo que Jesús hacía era siempre hacerles saber a los otros que eran amados. Todo siempre era para que se sintieran amados. El pueblo de Israel tiene una indicación, y es ayudar a los que están en peores condiciones. Ese es el propósito del pueblo de Israel. Entonces, lo que empieza a pasar en el pueblo de Israel es que hacen todo lo contrario. Y empiezan en lugar de ellos recibir a personas, las empiezan a rechazar por la ley. En lugar de amar a las personas, los empiezan a quitar y a escoger. Y es que tú no puedes, y es que tú no puedes, y es que tú no puedes. Y por eso los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo, ven y síganme, ellos dejaron todo, porque esa es su cultura. Su cultura es, si tienes la oportunidad, si alguien te da la oportunidad de vivir en la palabra, tómala. Esa es su cultura. Y muchos de aquí tal vez no lo harían. Yo sí. Yo sí digo, yo me dedicaría alguien me dijo una vez, ¿cuál es tu sueño? Así, tu sueño ideal, como Enredados. Tu trabajo ideal, ¿no? Y yo dije, para mí, si yo me pagaran para estudiar la Biblia, yo sería súper feliz. O sea, me levantaría así como de, sí, un día más. Entonces, los discípulos entendían eso, pero hay algo que entendían más que nada. Y es que en la cultura de los rabís, su trabajo no era sentarse a ver lo que Dios estaba diciendo y a decir, Dios dijo que... Cuando éramos niñas, mis papás nos llevaban a las películas. Entonces, me acuerdo muchísimo de ir a ver El Rey León. Yo sé que sueno súper anciana, pero fui a ir a ver El Rey León al cine. Y mis alumnos así de, eres una anciana. Y cuando me senté en la sala, me acuerdo que al final de la película mis papás nos sentaban y nos decían, a ver, ¿qué entendieron? Y nosotras, bla, 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 bla. Y les decíamos, y es que yo creo que Simba, y así les decíamos lo que nosotros habíamos interpretado en la película. A veces no sé si estábamos bien o mal, pero se creaba un espacio para que nosotros interpretáramos. En la cultura de los rabís, tú no podías interpretar la Biblia. O sea, tú la leías y tú sabías y tú te la memorizabas, pero la interpretación no era tu trabajo. Los rabís necesitaban autoridad para poder interpretar la palabra de Dios. Y entonces ellos tenían a sus discípulos y sus discípulos, ellos les enseñaban lo que les habían enseñado, y entonces los discípulos, su trabajo era enseñar exactamente lo que les habían enseñado. O sea, era una cadena. Yo no pienso que Dios... No. ¿Qué me dijo el rabí? ¿Cuál es la interpretación del rabí? Y para hacer eso necesitaban, lo anoté, se llama shmika, que es autoridad. Y para poder tener shmika, necesitabas que 2 rabís antes de ti hubieran tenido shmika. Y entonces cuando Jesús dice la palabra, yo tengo autoridad, usa la palabra shmika. Y por eso los hacía enojar. Porque ¿quién era el rabí de Jesús? Y muchos piensan que el rabí de Jesús era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tenía shmika, que era un shmika salvaje. O sea, nadie le dijo, tienes shmika. Él dijo, yo digo que yo tengo. Vamos a bautizar gente. Entonces sí me entienden que Jesús venía de una línea de rebeldes. Y entonces Jesús, cuando Él va y le dice a sus discípulos y los sienta y les da las bienaventuranzas, y después cuando los sienta y les da, no solo te digo que no ofendas, sino te digo que aún si le llamas tonto a tu hermano, y todo Él empieza a dar, no una regla, sino una regla más intensa.
Los discípulos por cultura tenían que enseñar exactamente lo que Jesús les estaba enseñando. Todo lo que Jesús, no era preguntar. Aquí no se pregunta, se hace. Porque su trabajo, entonces cuando Jesús los mandó a los pueblos y los mandó a predicar, él sabía, él no decía, ay, es que yo creo que el Pedro le va a agregar algo. Porque culturalmente Pedro estaba, o sea, era una regla que él tenía que decir lo que su rabí dijera. Y entonces cuando Pedro y todos los discípulos le dicen rabí a Jesús, no solo le están diciendo rabí como un término de respeto, le están diciendo rabí de yo voy a decir lo que tú digas. Y entonces cuando Jesús dice ve, ir y hacer discípulos, entonces significa que nosotros, por entender esto, tenemos que decir todo lo que Jesús decía, su interpretación de la Biblia, no lo que nosotros queremos, no lo que a nosotros nos acomoda, lo que Jesús decía. Y si Jesús iba y le decía amén, entonces nosotros íbamos a compartir el evangelio, no es condenación, porque Él es nuestro maestro. Entonces cuando yo hablo de Dios y de la palabra y de lo que dice la palabra, siempre la base es amor. Y si yo estoy diciendo algo que va en contra del amor, Dios no es mi rabí. Y si yo voy con personas y no les muestro y no les enseño que la palabra los ama antes de cualquier otra cosa, entonces mi maestro no es Dios, es alguien más. No es Jesús. Yo no estoy escuchando a Jesús. Y las personas que se creen que son superiores moralmente para juzgar a otros, no son cristianos. Porque el punto de ser cristiano es que eres igual que Cristo, eres igual que Jesús. Y si nosotros cuando caminamos, no caminamos por los mismos pasos que Jesús caminó, de amor, de benignidad, de gracia, de perdón, de dejarlo todo, entonces no estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer. Y entonces ahí es donde ayer el pastor Daniel, hubo un momento en el que contó un testimonio que me pareció, yo lloré mucho cuando lo contó, como los, ¿cómo se llama? Los ancianos de la iglesia se sentaron a su papá y a él fue con su papá y le dijeron, perdóname, pero usted como pastor es un idiota. Y no queremos que siga siendo pastor de aquí. Y cuando él salió de ese lugar, dijo algo que yo me he preguntado muchas veces, en muchas otras circunstancias. Y se preguntó, ¿que no todos somos cristianos? Y cuando dijo eso, yo lloré. Porque yo me he hecho esa pregunta muchas veces, de muchas circunstancias. Y la respuesta es no. No porque vengamos a la iglesia significa que estamos haciendo lo que Jesús hace. Significa que estamos en el mismo espacio. Si tú hoy te vas a una sala de maestros, sin excepto Mariana y Vania, que yo sepa, no significa que porque entraste a la sala de maestros eres un maestro. Significa que estás ahí con los adultos. Y no porque entremos muchas veces a la iglesia significa que estamos haciendo lo que Jesús hacía. Y eso es súper lamentable, porque si hay algo que es Dios, es que Él quiere que seas parte de lo que está pasando aquí. Dios no llega a este lugar y dice, tú no, es que no me gustó ese color de playera. Sino cuando tú entras a un lugar en donde está la presencia de Dios, lo primero que Dios va a hacer es llamarte colaborador y llamarte hijo. Porque ese es el punto. Pero el problema es que cuando nosotros nos salimos de aquí, actuamos como no hijos, ni colaboradores. Entonces tenemos el problema de que cuando yo me siento con mis amigas y me dicen que las peores personas que conoces son las cristianas, no sé qué decirles.
Porque así como yo he conocido a las mejores personas del mundo y son cristianas, también he conocido muy buenas personas que no son cristianas. Excelentes personas. Increíbles. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Todos podemos ser buenas personas. La diferencia siempre es que yo conozca a Dios. Porque tú puedes ser una buena persona, pero una persona que es profunda y completamente buena. Y que es una persona que entiende quién es Dios. Porque entonces lo que hace es que yo sé que no importa lo que hagas, yo te voy a amar. Porque ese es el amor con el que yo he sido encontrado. Entonces, si hay algo que podemos hacer, lo que sea, decirle a la persona en la calle que se ve muy linda, con muchísimo respeto a los hombres, tal vez mejor a los hombres. Porque imagínate que vas caminando y te digo, ¡ay, qué linda te ves! O sea, nadie va a decir, ¡ay, es cristiano! O sea, obvio no. Entonces, no hagan eso los hombres. Solo con hombres. Solo con hombres ustedes. Pero si podemos hacer eso, si vemos a alguien a quien ayudar, yo he conocido a personas aquí en la iglesia que yo digo así de que son excelentes personas, o sea, de que alguien necesita una cosa y es como de, yo tengo. Pero el punto es que no solo aquí, sino afuera. Entonces, es más probable que yo me encuentre con amigas que me digan que las mejores personas que conozcan son cristianas. Porque tus amigos, una vez un pastor cuando fui a la Ciudad de México a traducir, no es un pastor, ¿qué es? Gracias. Un misionero. Y fui a traducirle una prédica. Y cuando estábamos ahí, dijo algo que yo no entendía al principio. Dijo, tus mejores amigos tienen que ser no cristianos. Y yo dije, ¿qué? Y yo teológicamente dije, ¿por qué no? Y yo te voy a decir en la Biblia donde dice que no. No sé, es broma. Pero yo decía, no, ¿cómo? Y después entendí. Porque las personas que están más cerca de ti pueden ver quién es Dios de cerca. Entonces, a partir de eso, y después que lo entendí de camino de la Ciudad de México para acá, y me bajé del camión y dije, ¿cuántos amigos no cristianos tengo? Y literal conté como 2. Y a partir de eso me he dedicado a tener amigos no cristianos. Porque ahora cuando yo me siento con personas que literal le digo, ¿quieres ser mi amiga? O sea, hagan eso, la verdad sí funciona. Digo, no sé, yo en mi experiencia funciona un montón. O sea, literal en mi trabajo llegué con una chava y se sentó al lado de mí y las dos éramos nuevas y le dije, ay, ¿tú también es tu primer año? Sí. Y me volteé y le dije, ¿quieres ser mi amiga? Y me dijo, sí. Y ahora somos amigas. Eso funciona un montón y no nos dicen eso que aplica para el resto de tu vida. Solo pensamos que es de niños. Y entonces, Julia hace lo mismo, claro. Exacto, es una excelente estrategia. Y pensamos que solo aplica cuando eres niño y así de que, ¿quieres ser mi amigo? Sí, vamos a jugar. Y porque hice eso y porque las dos decidimos que íbamos a ser amigas, me pude sentar a la mesa y escuchar esta conversación de que las peores personas que conoces son cristianas. Y yo, ¿qué le diré? ¿Qué le diré? Y yo, es que soy creyente de Jesús. Porque no, empezó la conversación porque le dije que yo era cristiana. Y entonces como que yo siento que ahí dijo, no sé si retirar mi propuesta. Pero ya llevábamos unas semanas, entonces como que ya la había hecho reír varias veces. Entonces dijo, no, sí cae chido. Entonces pues ya no se puede deshacer de mí. Pero el punto de todo esto
Es que nos tenemos que sentar en donde las personas no están conociendo a Dios, para que cuando nos conozcan a nosotros se convierta en un lugar seguro y puedan conocer a Dios porque nos conocen a nosotros. Porque Jesús era imposible multiplicarse en billones de personas, pero sí se puede multiplicar en nosotros, y su corazón y lo que Él pensaba y lo que Él hacía sí se puede multiplicar en nosotros. Pero la interpretación tiene que estar ahí. La interpretación sin amor, las reglas sin amor de la palabra no existen. No existen. Entonces es nuestro trabajo poder hacer eso y ser eso para las personas que están a nuestro alrededor. Y se los digo con todo el amor de mi corazón, porque yo no puedo volver a tener una conversación ni escuchar a todo un diplomado de 17 personas decir que las peores personas que conocen son cristianas. No puedo, me rehúso. Porque el próximo sábado les voy a decir que soy cristiana y entonces se van a quedar así de ¡ay! Y yo, pero porque me gusta escucharlos, ¿no? Porque sí siento que se detienen cuando hay una... Entonces quiero escucharlos lo más que pueda. Y he estado todas estas semanas trabajando para hacerlos reír. Y yo, ¡ay, qué trabajo! Para que se den cuenta de que no es lo que piensan. Y después me puedan hacer preguntas como de, oye, yo sé que tú eres cristiana, pero una preguntita. ¿Ustedes toman? Así me dicen, ¿no? Y yo así de, qué chistoso que eso es lo primero que te pregunten. Pero tienen preguntas. Y ahora saben que me las pueden hacer a mí. Pero no solo me las pueden hacer a mí, sino que se van a encontrar en un lugar en donde no van a ser juzgados por lo que opinen ni por lo que digan, sino yo les voy a decir mi humilde opinión, que de humilde no tiene nada, pero les voy a decir nada. Porque ese es el punto. Porque el punto es ser agradables. ¿Ven? Jesús no era lo que era porque era desagradable. Jesús era agradable. Y las personas lo veían y decían, yo quiero estar con Jesús. Yo quiero, cuéntame el chisme. Yo me quiero sentar contigo. Yo quiero escuchar, yo quiero ser parte de la conversación. ¿Por qué se están riendo tanto? O sea, ¿ustedes piensan que lo seguían multitudes porque era una persona horrible? No. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Súper agradables, pienso yo, ¿no? Pero digo, yo tengo shmika porque mi rabí tiene. Yo pienso que así tiene que ser. Entonces, quiero que salgamos de este lugar súper retados. De que no tiene que ser un esfuerzo de que seas buena persona. De que seamos personas que amen a otros. Es algo que podemos hacer porque solamente es algo que va a salir de nosotros. Solo hay que empujarlo hacia la superficie. Porque esto es todo lo que tenemos que hacer. Nuestra interpretación es importante. Nuestro instinto tal vez no es tan confiable como pensamos. Tal vez sí. Hay veces que sí funciona. Y sí aplica. Pero por eso, cuando leamos una cosa de la Biblia, lo tenemos que leer todo. No solo leer, aquí en el 2. Ay, como la persona, ¿no? Así de que... Yo digo que esto. ¿No? Y yo conocí a personas, yo contándole historias macabras de personas que ministraban así. Me decían, y luego yo le hacía así. Yo, no inventes, no hagas eso. Y me reía y sí los buleaba y creo que no lo volvieron a hacer. Pero ese es el punto, que nosotros podamos leer y saber y entender y hacer preguntas y decir, ¿qué es lo que estás diciendo? Dime más, quiero saber, las preguntas. Para Dios son increíbles, a Él le encanta que le preguntemos y a Él le encanta responder. ¿Qué les parece si oramos? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Acompáñenme de pie. Y cierra ahí tus ojos. Y dile, Señor, yo quiero ser un colaborador contigo. Pero no solamente un colaborador
que no está entendiendo para dónde vamos, Señor, sino queremos ser colaboradores, que entendamos la visión y todos podamos ir al mismo lugar que tú vas. Señor, ayúdanos a entender quién eres tú, cuál es tu palabra, cuál es tu revelación. Y te queremos agradecer porque siempre nos encontramos contigo un lugar seguro. Señor, ahora nosotros queremos ser un lugar seguro para las personas a nuestro alrededor. Queremos servirte de esa manera, Señor. Queremos entender qué significa seguir al único que podía interpretar la palabra de Dios. Queremos entender tu corazón, Señor, y queremos que reveles a nuestra vida todo lo que tiene que ser revelado, Señor. Ayúdanos, Señor, para mostrar compasión, para mostrar gracia, para mostrar sabiduría, y para que todo aquel que nos pueda ver a nosotros primero te vea a ti, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, que tiene un corazón diferente, Señor, que tiene un corazón como el tuyo, no como lo hemos pensado que tiene que ser un buen cristiano, sino queremos ser como tú eres, Señor, que no nos cueste trabajo entender y caminar por los mismos pasos que tú caminaste, porque son naturales para los que somos tus hijos, Señor. Te pido que en este lugar, Señor, tú pongas gracia, que tú nos des gracias, Señor, para poder llegar a personas que no habíamos podido llegar antes. Para que seamos amigos, Señor, para que las personas sientan que a nuestro alrededor te encuentran a ti. Padre, te pido que la palabra que tú has dado el día de hoy, que sea como una semilla en nuestros corazones, Señor, que da fruto en donde sea que vayamos, que comparte el fruto, que no solo da fruto, sino da fruto sobreabundante, para que todo aquel que quiera entender y tener una parte de esta revelación, Señor, la pueda tomar, Señor. Queremos ser una tierra fértil, Señor, para ti, Señor, y para tu palabra, y para que todo lo que tú digas dé siempre fruto en nosotros. Gracias porque yo sé, Señor, que el día de hoy tú nos estás retando a más. Gracias porque yo sé que el día de hoy no vamos a salir como llegamos, sino que hoy va a haber una revelación y una oportunidad para hacer y decir lo que tú haces y dices, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre eres bueno. Gracias, Padre, porque cuando nos acercamos te encontramos a ti. Y te doy gracias por todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Te pido que tu revelación se convierta en nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Es que te acercaste como de... Listo. Nos vemos la próxima semana, en domingo, y vengan preparados y vivamos la palabra, ¿sale? No olviden pasar con Cari para irse registrando para Inesperado, y recuerden que las invitadas van a ser gratis. Invitadas que nunca han ido a una iglesia cristiana, que nunca han oído o nunca las han invitado acá, ¿sale? Van a ser completamente gratis, pero regístrense con Cari. Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo y saludémonos por ahí, ¿sale? Bye. Catch me sitting in the sun, no time for shade.